Escucha esta historia. Mi nombre es Ricardo y lo que voy a compartir contigo es algo que cambió mi vida para siempre. No es fácil hablar de esto porque revivir esos momentos aún me provoca escalofríos, pero creo que hay una razón por la cual pasé por todo esto. Tal vez sea para que tú, que estás leyendo esto ahora, sepas que hay cosas mucho más grandes y reales de lo que podemos imaginar. Crecí en México, en una familia sencilla, con valores tradicionales, pero sin mucha profundidad espiritual. Dios era algo que se mencionaba en las conversaciones o en las fiestas religiosas, pero nunca lo conocí realmente. Me consideraba un hombre trabajador, honesto, y pensaba que eso era suficiente. Para mí, el cielo y el infierno eran conceptos lejanos, casi como historias que se cuentan a los niños. Hasta aquella noche. Era un viaje común. Conducía mi camión cargado de mercancías por la carretera. La radio tocaba alguna canción, y el sonido del motor era mi único compañero. La carretera estaba desierta como tantas veces antes. Sentía cansancio, pero nada fuera de lo normal. Todo estaba tranquilo hasta que, de repente, dejó de estarlo. Un coche apareció de frente en contravía. Parecía fuera de control serpenteando por el camino. No había mucho tiempo para pensar. Mi instinto fue girar el volante con fuerza para esquivarlo. Las ruedas del camión patinaron, el peso de la carga me jaló hacia un lado, y antes de darme cuenta, todo se volvió un caos. Sentí el camión volcar. El sonido del metal retorciéndose, los vidrios rompiéndose, los sacudones. Era como si el mundo a mi alrededor se estuviera destrozando. Entonces, de repente, todo quedó en silencio. Un silencio pesado, aterrador. Cuando abrí los ojos me di cuenta de que estaba atrapado entre los fierros. Mi cuerpo dolía, pero algo más allá del dolor físico me inquietaba. Algo estaba mal. Intenté moverme, pero era inútil. Fue entonces cuando algo sucedió, algo que no puedo explicar con palabras. De repente ya no estaba en mi cuerpo. Me vi a mí mismo, atrapado en el camión destrozado, ensangrentado, inmóvil. Pero al mismo tiempo, estaba ahí, flotando, como si fuera un espectador. Por algunos segundos me quedé congelado. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba muerto? Antes de poder entenderlo, sentí una fuerza invisible que me jalaba. No era algo suave, era como si algo o alguien me arrastrara con prisa, sin darme tiempo a hacer preguntas. De repente todo a mi alrededor se volvió oscuro. No era una oscuridad común. Era como si esa oscuridad tuviera peso, como si me envolviera y me asfixiara. Comencé a escuchar sonidos, gemidos, gritos, lamentos lejanos, cada vez más fuertes, más cercanos. El miedo se apoderó de mí. Nunca había sentido algo así antes, algo tan real y tan terrible. Quería gritar, pero mi voz parecía atrapada. Quería moverme, pero era imposible. Me estaban llevando a algún lugar y cada momento la sensación empeoraba. Después de ser arrancado del lugar del accidente, fui llevado a algo que parecía un túnel infinito de oscuridad. Era un vacío tan denso que no se podía ver absolutamente nada, pero eso no era lo más aterrador. Lo que realmente me paralizaba era el sonido que venía de todas partes. Gritos, lamentos y murmullos que parecían palabras, pero que no lograba entender. El calor aumentaba a cada segundo, como si estuviera siendo arrastrado al centro de un horno gigantesco. No sabía hacia dónde iba, pero algo dentro de mí gritaba que ese no era un lugar cualquiera. Cuanto más intentaba resistirme, más rápido era arrastrado. No había suelo, ni paredes, ni techo. Era como si el espacio a mi alrededor estuviera hecho solo de miedo y desesperación. Entonces, de repente, el túnel terminó. Me encontré en un lugar abierto, pero aún rodeado de oscuridad. El aire era denso, difícil de respirar, y el calor era insoportable, como si emanara del propio suelo. Frente a mí comencé a ver sombras. Al principio eran solo formas distantes, pero poco a poco se hicieron más nítidas. Eran personas, o al menos parecían serlo. Estas figuras se movían, pero no como humanos normales.
Sus cuerpos estaban retorcidos como si cargaran un peso invisible. Algunas gemían, otras gritaban, y otras simplemente vagaban, con la mirada perdida, como si buscaran algo que nunca encontrarían. Fue en ese momento cuando me di cuenta de dónde estaba. Aquello era el infierno. No era como lo imaginaba, un lugar con llamas y demonios visibles. Era mucho peor. La oscuridad, el calor, el sonido de las almas atormentadas. Todo parecía estar vivo, como si el propio ambiente formara parte del castigo. Mientras estaba parado, tratando de entender lo que sucedía, sentí un peso enorme sobre mí, como si todo lo que había hecho mal en mi vida se presentara ante mí de golpe. Mis errores, mis pecados, mis decisiones. Todo parecía transformarse en cadenas invisibles que me ataban a ese lugar. ¿Y si ese era mi destino final? Si ese era el lugar al que estaba destinado por las decisiones que tomé, por la vida que llevé sin darle importancia a lo que realmente importa, ese pensamiento era insoportable. Mientras observaba ese lugar, me di cuenta de que las sombras no solo vagaban, estaban siendo atraídas hacia algo más adelante, algo que todavía no podía ver con claridad, pero sabía que, fuera lo que fuera, era aún peor. Cada paso que esas almas daban parecía estar lleno de dolor y arrepentimiento. Fue entonces cuando escuché los gritos más aterradores que jamás había presenciado. Provenían de todas direcciones, pero al mismo tiempo parecían resonar dentro de mí. No eran solo sonidos, estaban llenos de significado, como si cada grito cargara una historia, un peso, una decisión que llevó a esa alma hasta allí. No podía moverme, pero sabía que estaba siendo arrastrado hacia ese mismo destino. Mi corazón latía con fuerza, mi cuerpo temblaba y mi mente solo podía pensar en una cosa: ¿cómo terminé aquí? Antes de llegar a cualquier respuesta, me di cuenta de algo aún más perturbador. No estaba solo. Algo o alguien me estaba observando, pero no era humano. No sabía si era solo una sensación o si realmente había ojos en la oscuridad. Pero lo que fuera, traía una presencia abrumadora, como si dominara ese lugar. Lo que sentía no era solo miedo, era la certeza de que estaba frente a algo que nunca podría enfrentar. Mi corazón clamaba por ayuda, pero en ese lugar parecía no haber nadie que pudiera escuchar. Esa fue la primera vez que me pregunté, ¿acaso aún había esperanza para mí? Pero en ese momento lo único que tenía era el silencio y el peso de las sombras a mi alrededor. En ese lugar donde el tiempo parecía no existir y cada segundo era una eternidad, algo comenzó a cambiar. El calor, que ya era sofocante, se volvió insoportable. La oscuridad que me rodeaba parecía viva, como si tuviera voluntad propia, hasta que, de repente, aparecieron llamas a lo lejos. Ardían intensamente, pero no iluminaban. En cambio, proyectaban sombras grotescas, deformes, que se movían de manera aterradora. No sabía qué eran esas sombras, pero sentía que eran personas. A medida que me acercaba, comencé a distinguir sus rostros. Había algo extraño en ellos. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, como si revivieran un sufrimiento interminable. Esas figuras no solo estaban siendo quemadas, parecía que las llamas venían de su interior, alimentadas por algo que las consumía eternamente. Era imposible apartar la mirada. Esos rostros me resultaban familiares, como si pudiera reconocerlos, pero no sabía de dónde. Sus expresiones mostraban un arrepentimiento profundo, un dolor que iba más allá de lo físico. Parecían cargar con un peso imposible de soportar. Cuanto más los miraba, más entendía. Esas personas estaban atrapadas en las consecuencias de las decisiones que tomaron en vida. No era un castigo impuesto desde fuera, sino algo que nacía de ellos mismos. Mientras caminaba, o tal vez era arrastrado, no lo sé con certeza, escuché gritos. No eran como los gritos de dolor que imaginamos, sino algo mucho peor. Eran gritos de almas desesperadas, cargados de arrepentimiento, angustia y la certeza de que no había vuelta atrás.
cada sonido parecía atravesarme, como si pudiera sentir el peso de sus historias. Pasé junto a una mujer que lloraba, rodeada de sombras que la acusaban. Sus palabras eran confusas, pero llenas de culpa. Pensé que era solo una decisión pequeña. ¿Cómo pude hacerlo? Vi a un hombre atrapado en un ciclo interminable de dolor, reviviendo una traición que cometió en vida. Cada persona parecía cargada por el reflejo directo de sus acciones, como si fueran responsables de crear ese infierno que ahora habitaban. Mi cuerpo temblaba y mi mente estaba en pánico. Empecé a preguntarme, ¿esto también es para mí? ¿Acaso pertenezco a este lugar? El peso de esas preguntas era insoportable, y por primera vez sentí algo que jamás había sentido antes. Un miedo profundo, el miedo de estar completamente perdido. De repente, sentí que algo me observaba. 11 minutos de fábula, amados y amadas. Realmente, ¿qué dice la Biblia de estas cosas que están sucediendo ahora? Porque solo vemos que se predica sueño y se predica cosas que vieron, gente que fueron al infierno. ¿Qué dice la Biblia en realidad? En la Biblia, en 2 de Timoteo 4, de 3 al 4, dice que en los últimos tiempos las personas se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Las fábulas son cuentos e historias contadas por personas que según ellos vivieron o otras personas vivieron, cosas inventadas. En 2 de Timoteo 4, 3 al 4 se dice que en los últimos tiempos las personas se apartarán de la verdad y se volverán a la fábula. Se dice que se deben desechar las fábulas profanas y de viejas en 1 de Timoteo 4:7. En 1 de Timoteo 4:1 se dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos. En 2 de Timoteo 4:3 se dice que vendrá un tiempo en el que las personas no soportarán la sana doctrina. En 2 de Timoteo 4:4 se dice que las personas apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas. Y por eso es que estamos viendo que realmente muchas personas no están sufriendo la verdadera doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, no les va a gustar la sana doctrina. Se apartarán de la sana doctrina y tendrán comezón de oír. Se amontonarán maestros entonces conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Amados hermanos, estamos viendo en estos tiempos postreros de que la persona le hacen más casos a la fábula que a la doctrina verdadera. La frase no sufrirán la sana doctrina se refiere a un pasaje de la Biblia de 2 de Timoteo, que donde estuvimos viendo la sana doctrina y la enseñanza que explica lo que Dios ha revelado en la Biblia y es fundamental para la vida cristiana. Esa es la sana doctrina, amados. Pero vendrán tiempos que literalmente las personas no sufrirán la sana doctrina. Es decir, el sistema de sana enseñanza que el mismo Pablo proclamaba y defendía. Hay un ejemplo evidente de alguien que no soportó la sana doctrina. Un poco más adelante en el verso 10, Demas abandonó a Pablo porque amaba al mundo. Amados hermanos, las personas quieren oír más de cuentos y de fábulas que de la verdadera palabra de Dios, la doctrina de Cristo, amados hermanos. Y es increíble cómo estos videos de este tipo de cosas alcanzan miles y miles de vistas, de views, pero realmente, amados,
no es que decimos que el infierno no existe ni que no habrá un pago. Todo esto es real, sino es la dramatización del personaje que redacta el episodio, lo que él supuestamente vivió. ¿Qué nos da la certeza a nosotros de que esto es real? O no es solamente un video para alcanzar más views. Amados hermanos, estamos en los finales tiempos, estamos en la recta final. Y es necesario, amados hermanos, que busquemos las cosas de arriba, que busquemos las cosas de Dios, lo que Dios ha dejado por medio de su palabra. Repito, no ponemos en duda de que el infierno exista, sí existe. No ponemos en duda de que será desastroso aquel lugar. No ponemos en duda de que allí habrá sufrimiento, porque la Biblia dice que allí será el crujir de dientes, será un lugar de amargura, un lugar de tristeza, un lugar de dolor. Eso lo sabemos porque la Biblia lo dice. Repito, no nos llevemos de fábulas interminables. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete al canal y comenta para que más personas puedan abrir los ojos en estos tiempos postreros. Dios te bendiga.